Las tormentas son un fenómeno que todos hemos experimentado. Y cuando pensamos en las tormentas, no pensamos en algo bueno y positivo, sino en algo oscuro que nos llena de espanto. Recuerdo cuando vivíamos en los Estados Unidos que cada vez que había una tormenta, había el peligro real de que esa tormenta se convirtiera en un tornado, especialmente en la zona donde vivíamos nosotros. Podías estar viendo un programa de televisión, lo más tranquilo del mundo, y de repente se interrumpía la retransmisión y salía un aviso que decía, hay riesgo de tornados. Y te quedabas con la duda, ¿habrá o no? ¿No? Creo que esto es algo que nos asusta, nos aterra. Quizá no has experimentado un tornado, pero seguramente tienes una historia donde te has sentido expuesto y vulnerable por causa de una tormenta. Quizá estabas fuera, todo estaba bonito y de repente vino una tormenta y te pilló afuera, ¿no? Y estabas expuesto ahí en la tormenta. Las tormentas son una experiencia universal. Como tal, las tormentas se han convertido en una metáfora de las dificultades que todos experimentamos en este mundo. En nuestro día a día decimos cosas como, después de la tormenta siempre llega la calma. O, tranquilo, esta tormenta pasará. E incluso usamos refranes sobre las tormentas. Este es uno que aprendí al prepararme para el sermón, no lo conocía, quizá lo has oído tú alguna vez. Barco con tormenta en cualquier puerto entra. Es un refrán que te hace pensar, ¿no? Pero como creyentes, sabemos que la tormenta está en las manos del Señor. Y que el Señor nos guía providencialmente, esa palabra que hemos ido aprendiendo las últimas semanas, en la tormenta, para sus propósitos, entre los cuales está la salvación de otros, por medio de nosotros, Dios usándonos a nosotros. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender en nuestro pasaje de hoy. Como creyentes no tenemos que temer a la tormenta, sino que tenemos que ver la mano guiadora del Señor en medio de la tormenta, según sus propósitos y el plan que tiene el Señor de salvar a otros por medio de nuestra presencia con ellos en la tormenta. Y todo esto lo vamos a ver en 3 P's, ¿vale? El bosquejo de hoy va a ser 3 P's. La primera es providencia, la segunda es propósito y por último presencia. Providencia, propósito, presencia. Vamos a empezar con providencia. Providencia. El tema de la providencia del Señor continúa en nuestro pasaje de hoy. En realidad, hemos estado viendo este tema de alguna manera u otra en los últimos sermones que hemos estado viendo. ¿Qué es providencia? ¿Cómo distinguimos entre la providencia y la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es el hecho de que el Señor reina sobre toda su creación. Es su poder, es su potestad. Su providencia es cómo Él gobierna su creación. Cómo gobierna su creación. Esto lo vemos en cómo Él dirige, por ejemplo, todas las cosas que suceden para su gloria y nuestro máximo bien. Esa es la providencia. Por eso dijimos que Hechos 23:11, no sé si os acordáis en ese sermón que titulamos La mano del Señor, dijimos que este versículo es la clave interpretativa para la última sección de Hechos, esta última parte de Hechos, a partir de que Pablo es arrestado en Jerusalén y vemos que él está preso y está siendo llevado de un sitio a otro. Y dice así, os lo voy a leer una vez más, porque vale la pena repetirlo, Hechos 23, versículo 11. Esto es cuando Pablo estaba en prisión y el Señor se le aparece y le anima. Dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, ¿qué le estaba diciendo aquí el Señor? Le estaba diciendo, tú vas a ir a Roma. Entonces, solo imagínate esto, todo lo que está pasando en la mente de Pablo en el transcurso de cuando Jesús le dijo esto hasta que llegó a Roma, es, yo voy a ir a Roma. Nada va a interrumpir que yo vaya a Roma. La mano del Señor me está guiando a Roma. En otras palabras,
la mano del Señor estaba detrás de todo lo que le sucedió a Pablo, desde su arresto en Jerusalén hasta la tormenta y el naufragio que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, y hasta su llegada a Roma. En realidad, y esto tenemos que saberlo, la mano del Señor está detrás de todas las circunstancias en el universo. Ahora, lo que quiero hacer es simplemente daros un panorama que veáis cómo fluye la narrativa de nuestro pasaje, ¿vale? Y luego quisiera que hagamos aplicaciones y que profundicemos. Pero quiero que veamos rápidamente los sucesos de nuestra narrativa de hoy. Primero quiero que nos ubiquemos en el marco de nuestra historia. Pablo y otros presos están navegando a Roma con cierta dificultad, bajo la custodia del centurión llamado Julio. Esto lo vemos en los primeros 8 versículos. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, están yendo rumbo a Roma, ¿vale? Entregaron a Pablo y a algunos otros presos, no se nos dice cuántos, pero más adelante vemos que es un número bastante grande, 200 y algo en total. Si incluyes la tripulación, si incluyes los soldados, si incluyes los presos, un grupo bastante grande. Dice, algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y esto es importante porque cuando dice estando con nosotros, ese nosotros significa que Lucas estaba ahí. Entonces sabemos que por lo menos estaba Pablo, estaba Lucas y estaba Aristarco, que también era un hermano en la fe. Ahora, Aristarco y Lucas fueron voluntariamente, no estaban en cadenas. Esto es precioso porque demuestra el deseo que tenían de servir y ministrar a Pablo en su misión. Entonces, en este barco tenemos varios grupos de personas, como ya dije. Tenemos a Pablo, tenemos a Aristarco, Lucas, tenemos algunos presos y tenemos la tripulación, ¿vale? La tripulación, los que seguramente eran comerciantes, y luego tenemos también algunos presos. Seguramente no eran buenas personas estos presos, eran personas que habían, a diferencia de Pablo, habían realmente cometido algún crimen. Y dice así: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y por amigos seguramente se refiere a hermanos, ¿verdad? Hermanos en la fe. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. En otras palabras, tuvieron que ir de tal manera que no chocasen con el viento. Eso ya nos da algo de presagios sobre lo que va a venir. Hay un viento fuerte que se está empezando a levantar. Dice, porque los vientos eran contrarios. Tuvieron que ir un camino diferente al que originalmente habían planeado por causa de los fuertes vientos. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces cambiaron de barco en este lugar. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola, eso es la isla de Creta, con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Me parece un poquito irónico, ¿no? Que están con este mal tiempo y han llegado a un sitio llamado Buenos Puertos. Pero han llegado hasta Creta y han llegado a este sitio a duras penas por el viento que está haciendo, llamado Buenos Puertos. Y aquí es donde vemos el conflicto en nuestro pasaje. Este es el conflicto. Toda buena narrativa tiene un conflicto, ¿verdad? Aquí es donde vemos la tensión en el pasaje. En Buenos Puertos, Pablo advierte a la tripulación que no navegue más. Quieto ahí. Porque habrá pérdida de todo tipo, dijo él. Cargamento, naves, personas. Pero el centurión no le hace caso. Aquí es donde vemos la tensión. No le hacen caso. Ahora, Pablo, estaba leyendo algunos comentarios y esto es muy interesante. Pablo seguramente tenía más experiencia navegando que cualquiera de las personas que estaban ahí. ¿Sabéis cuánto navegó Pablo en sus viajes misioneros? Tenía muchísima experiencia. Ahora, aquí Pablo no está respondiendo a algún tipo de visión que ha visto el Señor. Él está
siguiendo principios de sabiduría y seguramente sabiendo lo que sabe acerca de la navegación, no nos movamos de aquí. Va a haber problemas si seguimos avanzando. Y esto lo vemos en los versículos 9 al 12. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, y eso significa seguramente que esto era a mediados de septiembre, y a partir de mediados de septiembre más adelante es cuando generalmente no se atrevían a navegar porque eran los meses de invierno, los meses más difíciles para navegar. Muchas veces esperaban 5 meses para empezar a navegar otra vez. Entonces, este es el indicativo de que, esa es la indicación de que este tiempo ya había llegado, cuando dice pasado ya el ayuno. Dice, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Ahora, ¿quién era Pablo? No le conocían, entonces se entiende en cierta manera, ¿no? Que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, no les gustaba el lugar llamado Buenos Puertos, no les gustaba ese sitio, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar ahí. Ahora esto es curioso, ellos querían, el plan de ellos era navegar un pelín más, mira, costeando la isla de Creta al sur, un poquito más, unos cuantos kilómetros más, no les tenía que haber tardado nada, a un mejor puerto. La lógica dice que esto se podía haber hecho sin ningún problema. Y aquí es donde llegamos al clímax de nuestra historia, al punto más tenso de nuestra narrativa. Tal como advierte Pablo, la nave es asolada por una gran tempestad por varios días, sin aparente posibilidad de salvación para los pasajeros. Ese es el momento culminante que vamos a ver ahora mismo en el versículo 20. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es como el pequeño barco que tienen los barcos grandes para poder escaparse o para poder ir a tierra. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Imagínate cómo se tienen que haber sentido, a la deriva, siendo completamente controlados por el viento, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Al siguiente día empezaron a alijar, eso es, empezaron a echar cosas del barco. Y al tercer día, con nuestras propias manos, aquí está hablando Lucas, porque él estuvo en esto, arrojamos los aparejos, eso es, los instrumentos del barco de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Este es el momento más tenso de nuestra narrativa. Habíamos perdido toda esperanza. Este es Lucas diciendo su experiencia. ¿Cómo se sintió en ese momento? No había esperanza. Bueno, como toda buena historia, vemos la resolución. Cuando todo parece perdido, Pablo da palabras alentadoras a los pasajeros de parte del Señor. Y estas palabras alentadoras de parte del Señor se cumplen tal cual Pablo declara. Las primeras palabras de ánimo las vemos en los versículos 21 al 26. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Creéis que esta vez sí le prestaron atención? Yo creo que sí, todos atentos, escuchándole, ¿verdad? Se había ganado el respeto de todos los que estaban a bordo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo.
diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Y luego, una vez más, vemos en versículo 27 al 32, dio más palabras de ánimo. Dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, seguramente los presos, ¿vale?, procuraron huir de la nave, aprovechando la situación, ¿no? Y echando el esquife al mar, esa pequeña barca, ese pequeño barquito, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Es una forma de decir: o todos o nadie, ¿verdad? Pero yo lo que veo aquí es cómo él les salva la vida a estos. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por lo que dice aquí Pablo, los hubiesen matado porque se querían escapar, ¿verdad? Y eran presos, ¿qué más da si se les mata? Pero el hecho de que debían salir a salvo todos, les libra. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y por último, vemos las últimas palabras de ánimo, versículo 33 al 38. Casi hemos terminado nuestra narrativa. Dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día, 14 días han estado en esta tormenta, que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de ellos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Mira cuántas personas estaban en esta nave. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y aquí llegamos a la conclusión. Esto es como contar una historia, ¿verdad? Ya vamos a ir a la aplicación. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Otra oportunidad para que maten a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, la historia termina exactamente como el Señor había dicho por medio de Pablo que terminaría. Todos los pasajeros fueron salvados. Pablo y los pasajeros fueron salvados de la tormenta, y Pablo y los pasajeros al final fueron salvados de una masacre, porque el centurión estaba a punto de mandar matarles a todos, pero por causa de Pablo todos sobrevivieron. Hermanos, lo único que hemos hecho es leer lo que está aquí, ¿verdad? Pero este pasaje es un recordatorio. Este pasaje es un recordatorio. Que pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor está en control de todas las circunstancias de nuestra vida. El Señor está en control de todas las circunstancias del universo. ¿Sabías que no hay ni una sola molécula rebelde en el universo que actúa fuera del plan y diseño de
de Dios, si hubiese tan solo una molécula rebelde, habría la posibilidad de que el plan de Dios no se llevase a cabo. Pero todo, absolutamente todo, está bajo el control del Señor. ¿Y sabéis lo que esto demuestra? Esto demuestra que el Dios que nosotros adoramos es el único Dios verdadero. Vaya testimonio de la grandeza de Dios. Me encanta lo que le dijo Pablo a los pasajeros del barco en medio de la tormenta. Una vez más, no puedo evitar ver las similitudes, los paralelos entre Jesús y Pablo. ¿Verdad? ¿Os acordáis cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y ellos estaban entrando en pánico y Jesús estaba tranquilo? Aquí también vemos a Pablo tranquilo. ¿Sabes por qué está tranquilo? Porque el Señor ya le había dicho que iba a ir a Roma. Pablo no está preocupado. Pero es que Pablo tampoco era una persona que era muy fácil de asustar, porque Pablo es el que dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cómo le haces daño a una persona así? O sea, tú le tratas de hacer daño a una persona así y le dices, te mato. Vale, ganancia. Te dejo vivir. Pues para mí el vivir es Cristo. O sea, ¿cómo le haces daño a una persona así? Ese era Pablo. Entonces Pablo está tranquilo en la tormenta y él está ocupándose de animar a otros. Recuerda que hay diferentes grupos aquí. Tiene a sus hermanos en Cristo, Lucas está atemorizado también. Tiene a presos, hombres malvados. Tiene a una tripulación que simplemente están haciendo su trabajo, seguramente bajo algo de presión de estos soldados romanos que le están diciendo vais a ir, sí o sí. Y tiene a estos soldados romanos. Y en medio de todo eso, él mantiene la calma y da testimonio de la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo a los pasajeros? Lo vamos a parafrasear. El Dios de quien soy y a quien sirvo ha dicho que todos seremos salvados de esta tormenta. Y yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora, ¿por qué Pablo podía hablar de esa manera? Porque conocía a Dios y sabía que Él era el único verdadero Dios. ¿Y cómo sabía que su Dios era el único verdadero Dios? Esto es interesante porque esta era la prueba que Dios usaba en el Antiguo Testamento. Si tú lees Isaías, lees Jeremías, ¿sabes? Una y otra vez la prueba que daba Dios para mostrar a su pueblo que Él era el único verdadero Dios. Él decía, los dioses de las naciones, ellos no saben lo que va a pasar en el futuro. Yo sí. Porque los dioses de las naciones no son dioses. Pero yo soy Dios. Su soberanía era la demostración de que Él era Dios. Pero no solo, Él decía, en que yo sé lo que va a pasar, sino que cuando yo salvo, vosotros vais a saber que yo soy Dios. Pablo sabía que su Dios era el único Dios verdadero porque su Dios tenía un plan soberano y Él tenía el poder para llevar a cabo ese plan. ¿Eres consciente que ese es el Dios a quien adoramos? ¿Eres consciente que ese es el Dios que tiene cuidado de su pueblo? ¿Confiamos en Dios de esa manera, como Pablo? Entonces, esta narrativa está aquí para recordarnos que la mano del Señor está guiando a su pueblo en la tormenta. Que la tormenta nunca le pilla de sorpresa a Dios, porque la tormenta entra en su plan para sus propósitos. Y esto nos lleva a nuestra segunda P. Ya hemos visto la primera, providencia, la segunda es propósito. El Señor no solo gobierna todos los sucesos en el universo, incluyendo las tormentas, tanto las literales como las metafóricas, ¿vale? Sino que las tormentas sirven sus propósitos. El propósito supremo detrás de todo lo que el Señor hace y permite es su gloria. Eso es lo que tienes que saber. Este siempre es el motivo supremo detrás de lo que
Dios hace. Fijaos cómo el nombre del Señor fue glorificado por medio de Pablo en la tormenta. Se demostró que el Señor es el único verdadero Dios y se demostró que el Señor es un Dios salvador. Había una práctica en la antigüedad, los paganos lo que hacían cuando estaban en un barco y empezaba a haber una tormenta, ellos atribuían esa tormenta a los dioses. Entonces cada uno de ellos clamaba a sus dioses. Estamos hablando de una sociedad politeísta donde cada uno tenía su dios. ¿Tú no crees que estaban clamando a sus dioses? Sin duda alguna. Nos hace recordar un poquito la historia de Jonás. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Clamando a sus dioses. Y nada. Y aquí viene Pablo, todo tranquilo. Y este tío, pero es que ¿por qué está tan tranquilo? Y dice, no pasa nada. El Dios a quien yo sirvo me ha dicho lo que va a pasar. ¿Y sabes cómo sabes que Él es el único verdadero Dios? Porque va a pasar tal cual Él lo ha dicho. Así que tranquilos, chicos, tranquilos. Yo me voy a ir a dormir. Ya vosotros me avisáis cómo va la tormenta. Ya me despierto un ratito para daros a comer a todos. Esa es la calma y la tranquilidad que tenía Pablo en medio de esta tormenta. Entonces, sirven sus propósitos y su propósito supremo es su gloria. Pero también se demostró que las tormentas no pueden hacer naufragar la misión de Dios. Las tormentas no pueden hacer naufragar, para usar la terminología de este pasaje, la misión de Dios. La misión de Dios no puede naufragar. La misión no puede fallar. Sí, personas pueden morir, creyentes pueden morir, pero la misión no puede fallar. Fijaos en lo que el Señor le reveló a Pablo. Versículo 24, la primera parte. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Muy similar, ¿no?, a Hechos 23, versículo 11. El plan de Dios para Pablo era que él diera testimonio de Cristo ante César. Y ninguna tormenta iba a impedir ese plan. En otras palabras, el Señor salva a Pablo de la tormenta para que la misión de Cristo continúe. Mira, la historia del cristianismo está lleno de relatos donde cristianos han tenido calma en medio de situaciones increíblemente difíciles, que no tiene otra explicación excepto que confiaban en el soberano plan de Dios. Cristianos que se quedaban tranquilos orando en el Coliseo cuando los leones venían a despedazarles. Historias como la historia de Eric Liddell, ese corredor famoso que ganó una medalla en las Olimpiadas, pero lo que no se sabe de él es que luego él terminó como misionero en China y terminó en un campo de concentración chino y murió ahí, pero lo que hizo antes de morir fue servir a todas las personas ahí, animar a todas las personas ahí, dando testimonio de Cristo. Como creyentes entendemos la cosa de forma diferente, entendemos los sucesos del mundo de forma diferente. En otras palabras, el Señor salva a Pablo de la tormenta para que la misión de Cristo continúe. Hermanos, si esto es verdad, y lo es, las palabras de Pablo a los pasajeros son para nosotros. Tengamos buen ánimo. Tengamos buen ánimo. Nada de lo que sucede en este mundo puede alterar en lo más mínimo el avance del reino. Este mensaje era tan importante para Teófilo. No nos olvidemos que Lucas está escribiendo esto a Teófilo, viviendo en medio de una gran persecución romana. Este mensaje era tan importante para todos los creyentes viviendo en el primer siglo. Pero este mensaje es importante para nosotros también. El tiempo ha demostrado, más de 2000 años desde estos sucesos, el tiempo ha demostrado que la palabra, en mayúscula, triunfa y el reino avanza en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Cómo podemos explicar que el cristianismo haya comenzado en Jerusalén y se haya extendido hasta el último de la tierra, en medio de gran persecución y con la afirmación de los
discípulos de que Jesús de Nazaret, solo imagínate cuál era el mensaje, cuál es el mensaje del cristianismo. O sea, escucha esto por un momento, este es el mensaje del cristianismo, lo era entonces y lo es ahora. Jesús de Nazaret, un tal Jesús de Nazaret, resucitó de los muertos y es Señor y Cristo. Así que arrepentíos y creed el Evangelio. Ayer estábamos en el mercado, estábamos compartiendo el Evangelio ahí, y estaba compartiendo el Evangelio con una mujer, y bueno, me empezó a decir ciertas cosas que el cristianismo afirma. Y decía, ¿tú crees esto? Sí, yo creo esto. ¿Tú crees esto? Sí, yo creo eso. ¿No te das cuenta que eso es de locos? Y entonces me dije, bueno, es que esto no es nada nuevo, esto ya se lo dijo Festo a Pablo, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto yo en nuestro pasaje. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que el mundo entero estaba en contra del cristianismo y quería entorpecer el avance del reino, y a pesar de que el mensaje parece a simple vista un mensaje no atractivo, no poderoso, el cristianismo se ha extendido hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos explicar que el gran imperio romano está en ruinas hoy y el cristianismo sigue propagándose sobre la tierra? ¿Cómo podemos explicar que el cristianismo que fue perseguido tan violentamente por los judíos y luego por los romanos, llegó a ser la religión oficial del imperio romano en el siglo IV? Porque no había otra manera de unificar el imperio. No había otra forma. El emperador Constantino no encontraba otra forma de unificar el imperio que rendirse ante el avance del cristianismo. La única explicación es que la misión de Cristo es imparable. ¿Cómo pueden las tormentas que el Señor mismo gobierna entorpecer la misión del Señor? Si Él gobierna las tormentas, tanto físicas como metafóricas, entonces, ¿cómo pueden esas tormentas que Él gobierna entorpecer su misión? Piensa en eso por un momento. Es un poquito ridículo pensar eso. No, las tormentas sirven sus propósitos. Y las tormentas pueden ser lo que tú quieras. Pueden ser problemas físicos, pueden ser problemas personales que estamos experimentando, pero pueden ser también problemas nacionales, pueden ser gobiernos malvados, pueden ser políticas malvadas. El Señor gobierna todo eso. No significa que Él causa el pecado, no significa que Él es culpable del pecado de las personas, pero déjame decirte una cosa, Él gobierna sobre todo. Y Él usa las tormentas para su propósito. Entonces no nos olvidemos de eso. Entonces el Señor nos guía providencialmente en la tormenta para sus propósitos. Hemos visto providencia, hemos visto propósito, y por último, vamos a ver cuál es uno de esos propósitos que Él usa. Y es para salvar a otros por medio de nosotros. Este último punto es presencia. Una de las cosas que observamos en nuestra narrativa de hoy, no sé si os habéis dado cuenta, por eso quería leer toda la narrativa para que absorbierais todo, ¿no? Al inicio, es que el Señor salvó a todos los pasajeros del barco por causa de la presencia de Pablo en el barco. La salvación de Pablo se convirtió en la salvación de todos los pasajeros. Y lo vemos de forma muy clara al final, cuando literalmente el centurión impide que maten a todos los prisioneros para que no le pase nada a Pablo. Entonces, literalmente Pablo, su presencia salva al resto de las personas. El Señor le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto demuestra que no solo era el plan de Dios que Pablo diera testimonio de Cristo delante de César, sino también salvar físicamente a todos los pasajeros por causa de Pablo. Y parece ser que Pablo estaba orando e intercediendo al Señor por todos los pasajeros, porque el ángel de Dios le dijo a Pablo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué nos dice eso sobre el carácter de Pablo? La compasión de Pablo, el amor de Pablo para presos, soldados romanos, orando por ellos. Ahora, si tú eres de los que piensas que
si Dios es soberano y Él gobierna sobre toda su creación y que no hay una sola molécula rebelde, que eso significa que lo que hacemos nosotros no importa, no estás prestando mucha atención. Porque el Señor concedió su oración. La oración es uno de los medios que Dios usa para llevar a cabo su plan. Así que, hermanos, oremos. Oremos por la salvación de las personas. Oremos por el bienestar de las personas. Oremos por nuestra nación. Oremos para que mejores leyes sean aprobadas. Oremos para que malos hombres no entorpezcan la obra de Dios. Solo porque Dios gobierna sobre toda la creación no significa que tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Oremos. El Señor escucha nuestras oraciones. Y cuando Él escucha nuestras oraciones y contesta nuestras oraciones, es porque uno de los medios que Él ha diseñado para llevar a cabo su plan es que nosotros oremos. Así que ora sabiendo que tu oración funciona. No es solamente un ejercicio vacío. Ora sabiendo que Dios usa. El ángel le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No sé si os habéis dado cuenta de esto, pero esta narrativa es como la narrativa de Jonás. Os lo dije anteriormente. Jonás capítulo 1. No lo voy a leer ahora, pero os animo en vuestras casas a leer Jonás capítulo 1, versículo 16. Es como la narrativa de Jonás, pero a la inversa. Vamos a ver cómo. En Jonás 1, Jonás está huyendo de la voluntad del Señor en un barco. En Hechos 27, Pablo está obedeciendo la voluntad del Señor en un barco. En Jonás 1, la presencia de Jonás en el barco hace peligrar la vida de todos los pasajeros. ¿Os acordáis? Jonás está en el barco, literalmente Dios manda una tormenta y no se calma hasta que le echan a Jonás del barco. En Hechos 27, la presencia de Pablo en el barco es la salvación de todos los pasajeros. Y esto nos demuestra que uno de los propósitos de Dios para guiarnos en la tormenta es para salvar a otros por medio de nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros como sus instrumentos para salvar a otros. El Señor nos enseñó en el Sermón del Monte. ¿Conocéis el Sermón del Monte, verdad? Que la presencia de los creyentes en el mundo tendría un efecto real sobre el mundo. ¿No enseñó eso el Señor? Un efecto glorificador hacia Él, un efecto que daría gloria al Señor con nuestra presencia y cómo vivimos, y salvífico, que Dios nos usaría para la salvación de otros. Nosotros no salvamos a nadie, hermanos, pero el Señor nos usa como sus instrumentos en la salvación de otros. Nuestra presencia en el mundo importa. Yo sé que hemos hablado de esto muchas veces y quizá eres de los que dice, ¿por qué el Señor nos tiene aquí en esta tierra por este tiempo? ¿Por qué no nos teletransporta como en la serie de Star Trek, ¿no? Donde simplemente desapareces, estás en un sitio y vas a otro sitio? La razón es porque Dios tiene un propósito para nosotros ahora mismo. Y uno de esos propósitos es que nuestra presencia en este mundo tenga un efecto. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 5, del 13 al 16? Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, podríamos pasar mucho tiempo hablando de la sal y el significado de la sal y cómo la sal afecta todo lo que entra en contacto con ella, ¿verdad? La sal era muy importante en ese tiempo. Pero a mí lo que me encanta es que, y muchos no se dan cuenta de esto en el Sermón del Monte, Él no le dice a sus discípulos, vosotros necesitáis ser la sal de la tierra. No, les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros tenemos un efecto sobre el mundo, queramos o no. Porque somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. No tenemos una opción. Como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, somos la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Creéis que eso pasó en el caso de Pablo? En esta navegación. No sabemos si se convirtieron o no personas. Es posible que sí, pero lo que sí puedo decir es que las personas pudieron ver a
a Dios por quien es. Pudieron ver su gloria por medio de Pablo. Pero ¿de qué salvación estamos hablando cuando hablamos de que el Señor nos usa de alguna manera en la salvación de otros? Aunque este pasaje no menciona explícitamente el Evangelio, uno puede decir, ¿pero dónde está el Evangelio en este pasaje? La necesidad de una salvación mayor que la salvación física e inmediata está implícita en el texto. Esto lo vemos en dos temas que aparecen en la narrativa. El primer tema es la misión de Pablo, que no es nada más ni nada menos que dar testimonio de Cristo hasta el último de la tierra. El Señor le salva a Pablo para que él pueda continuar su misión. Si eso es verdad, entonces la necesidad más grande de los pasajeros no es su salvación física e inmediata, sino su salvación total, íntegra y eterna del mismo infierno. El segundo tema es la preocupación de Pablo por la vida de todos los pasajeros, sus hermanos en Cristo, los presos, la tripulación, los soldados. Sin duda, Pablo tenía una carga por la vida de los pasajeros, porque veía a cada uno de ellos como personas creadas a la imagen de Dios, pero caídas y en necesidad de la salvación que solo Cristo ofrece, a fin de que tengan vida eterna y no solo vida temporal. ¿No creéis que la razón que él está orando por la salvación física de ellos es para que puedan ser salvos de una condenación segura en el infierno? Wow, eso es una poderosa lección para nosotros, ¿verdad? ¿De qué nos sirve ayudar a las necesidades físicas de las personas solamente y no velar por sus necesidades espirituales? Sí, cuidemos de las necesidades físicas de las personas, pero no hay nada más importante que sus almas. No hay nada más importante que sus almas. Qué privilegio y responsabilidad que el Señor nos usa a nosotros en la salvación de otros. Pero no olvidemos quién es el que salva. Cristo. Por medio de nosotros, sí, pero principalmente por medio de Cristo. Amigos, Dios nos salva en Cristo. Dios nos salva en Cristo. Piensa en este barco. Estaban dentro. Y si estaban dentro, estaban a salvo. Pues Dios nos salva en Cristo. Al igual que todos los pasajeros en el barco fueron salvados de la tormenta por estar en el mismo barco con Pablo, nosotros también somos salvos del pecado y la condenación del infierno, en virtud de nuestra unión con Cristo. Ninguno de los pasajeros fueron salvados de la tormenta porque lo merecían. Eran malhechores, eran presos. O porque había algo bueno en ellos. Fueron salvados por causa de la presencia de Pablo en medio de ellos, el cual, por cierto, era inocente de los cargos contra él. Nosotros tampoco somos salvos espiritualmente por algo que hemos hecho nosotros, sino en virtud de nuestra unión con Cristo, estar en Cristo, el cual vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Vivió en perfecta obediencia a Dios. Nunca pecó. Y murió en nuestro lugar. Los pasajeros dependían de Pablo y su presencia en el barco para su salvación física y temporal. Nosotros dependemos de Cristo para nuestra salvación total y eterna. Y solo llegamos a estar en Cristo por medio de la fe en Él. Amigos, si no estás en el barco, que es Cristo, no estás en unión con Cristo, no hay salvación para ti. Si estás en Cristo, eres salvo. Y uno dice, ¿pero cómo puedo estar en Cristo? ¿Qué tipo de lenguaje es ese? Bueno, si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, entonces todo lo que Cristo obró en su vida, muerte y resurrección es verdad acerca de ti, se aplica a ti. Su vida de perfecta obediencia al Padre es atribuida a ti. Su sacrificio en la cruz
expiando el pecado, es atribuido a ti. Y su vida de resurrección, de victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, es tu victoria también. Entonces la pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Nadie se salvaría fuera del barco, ¿verdad? Nadie se iba a salvar. Si salían del barco antes de tiempo, iban a morir. Nadie se salva fuera de Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación? ¿Estás dependiendo en Él y solo en Él para tu salvación? Si tú no puedes responder a esa pregunta de forma afirmativa, el llamado para ti esta mañana es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en Él, confiando en aquel que vivió, murió y resucitó en tu lugar. Confía en Él y siga a Cristo. Iglesia, necesitamos saber que el Señor nos guía providencialmente en la tormenta. La tormenta está bajo su control. Y hace eso para sus propósitos. Y uno de esos propósitos es salvar a otros usándonos a nosotros. Nuestra presencia en la tormenta con otros, aquí en este mundo, realmente importa. Entonces, ¿estamos viviendo de tal manera que glorifiquemos a Dios con nuestra presencia? ¿Estamos viviendo de tal manera que es evidente que nosotros adoramos al único Dios verdadero? ¿Estamos orando por almas perdidas, confiando que Dios puede contestar nuestra oración? ¿Estamos velando por las necesidades totales de las personas y no solo enfocándonos en las necesidades inmediatas y físicas, las cuales sí son importantes, pero no son tan importantes como el alma eterna? Que el Señor nos dé ojos para ver lo que el Señor está haciendo en la tormenta y que el Señor nos use en la tormenta como iglesia. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra que es fiel. Oh, Señor, gracias porque vemos pasajes como estos y decimos, ya entiendo por qué está este pasaje aquí. Este pasaje no está aquí solo para mostrarnos cómo Pablo llegó de punto A a punto C, sino para mostrarnos cómo tú gobiernas aún las tormentas para tus propósitos, para tu gloria, para usarnos como tus instrumentos, para que nosotros podamos tener un efecto real sobre el mundo. Úsanos. Ayúdanos a impactar este mundo en el que vivimos. Ayúdanos a no ser pasivos. Ayúdanos a orar, ayúdanos a velar, ayúdanos a seguir en la lucha, sabiendo que nada puede entorpecer tu misión. Ni siquiera las tormentas las cuales tú gobiernas. Bendice a tu iglesia en esta mañana y a lo largo de la semana y a lo largo de este año. Bendice la iglesia bíblica de Colmenar. Danos valor, danos una confianza plena en tu providencia. Ayúdanos a vivir de esa manera día a día. Y si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, oh Señor, ayúdales a entender que no hay salvación aparte de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Fuera de Él hay destrucción segura. En Él hay salvación. Oh Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que esta historia pueda servir como una ilustración en sus mentes para entender que espiritualmente hablando el barco es Cristo y tenemos que estar en Él.
para ser salvos. Bendice tu palabra, que sabemos no retornará a ti vacía, logrará el propósito por el cual tú la has enviado. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.